Buenas tardes. Estamos aquí para llevar a efecto el seminario para árbitros de ajedrez por internet, dirigido a árbitros regionales, que va a ser impartido en tres niveles. Nivel 1, que es el nivel básico, el nivel 2, nivel medio, y el nivel número 3, que es el nivel avanzado. Les habla el árbitro internacional José Gauna. ¿Quién es el árbitro de ajedrez? Bueno, el árbitro de ajedrez es la persona que ejerce funciones dentro de un torneo o cualquier actividad de ajedrez destinada al cumplimiento y a hacer cumplir las leyes del ajedrez, de las bases del torneo y toda condición reglamentaria, metodológica y técnica de esos eventos. Estamos hablando también del papel que los árbitros deben cumplir en estos eventos y sus respectivas funciones. Entre estas funciones tenemos: los árbitros están destinados a establecer vínculos y relaciones entre los organizadores y los jugadores de un torneo. Esto nos lleva a aceptar que los árbitros, entre sus funciones esenciales, están las de establecer relaciones directas entre los jugadores y organizadores, entre los atletas y las instituciones que los acobijan, y que dentro de esas funciones especiales o reglamentarias que tienen los árbitros también están las funciones de carácter ético y dialéctico. En segunda instancia, los árbitros se ocupan no solo de supervisar las partidas, sino también de garantizar y observar las mejores condiciones de competencia para los jugadores, de modo que estos no se vean afectados negativamente. Al tener niveles de imparcialidad, niveles de dominio y por supuesto de supremacía jerárquica dentro de los torneos y competencias deportivas del ajedrez, los árbitros pueden asumir funciones importantes para controlar todas esas condiciones de competencia que pudieran de alguna u otra manera incidir sobre el comportamiento de los jugadores. Luego tenemos que el árbitro debe ocuparse del área de juego, de los equipos materiales, del ambiente y del ornato de toda la sala de juego. Aunque directamente este tipo de circunstancias se deja ver más hacia las propiedades o responsabilidades de los organizadores, los árbitros deben colaborar decididamente al manejo de los equipos materiales, al cuidado de estos materiales para que no se extravíen durante los eventos deportivos, y también cuidar el ambiente y el ornato del área de competencia. Las obligaciones de los árbitros en un torneo están descritos en las leyes del ajedrez, principalmente en el artículo número 12 de estas leyes, y podemos dirimirlas de la siguiente manera. El árbitro se cuidará de que se cumpla estrictamente las leyes del ajedrez. El handbook de la FIDE, las leyes del ajedrez FIDE y también las reglas de competición buscan a que los árbitros vigilen constantemente las partidas y todas aquellas acciones pertinentes al comportamiento de los sujetos a la actividad ajedrecística. Aunque se ha discutido en los congresos FIDE sobre la delimitación de estas responsabilidades de los árbitros, ya sea en estimar flexibilidad a la hora de impartir laudos, de observar los distintos movimientos que se hacen dentro de este convencionalismo de pautas. También hay los que opinan que el árbitro debe ser una estructura incólume, estricta a la hora de hacer respetar las leyes del ajedrez. Por supuesto, hay que tener cuidado al esgrimir este tipo de opiniones, ya que los reglamentos y las leyes, a pesar de que llevan a un comportamiento de manera acuciosa para hacer impartir la justicia durante las competencias deportivas, es importante también señalar que se pueden flexibilizar estos comportamientos de los árbitros dependiendo de las circunstancias en las cuales se originan y se suscitan este tipo de acciones, lo cuales le pueden permitir al árbitro llevarlos de una manera subjetiva, de una manera objetiva o de una manera flexible a una manera radical. Los árbitros deben garantizar el juego limpio,
Esto significa que deben tener especial atención en el modo de evitar las trampas de los jugadores. Este ha sido uno de los temas esenciales, sobre todo en las últimas fechas, donde la FIDE ha escrito y ha legalizado lo que se llama el reglamento antitrampas o el reglamento anti-cheating, el cual trata de corregir y de establecer las sanciones que se van a impartir por aquellas acciones ilegales que puedan acometer los diferentes autores dentro de los torneos de ajedrez. El árbitro actuará en el mejor interés de la competencia. Debe asegurarse de que se mantenga un ambiente de juego sano y que los jugadores no sean molestados. Supervisará el desarrollo de la competición. Todo esto se entiende claramente y nos deja ver un horizonte de objetividad y de claridad si los árbitros se someten a las situaciones escritas en los reglamentos. Las situaciones legales o las situaciones ilegales van a tener un origen en el hecho de que sean o no permitidas por cada uno de los artículos de las leyes del ajedrez. El árbitro observará las partidas, especialmente cuando los jugadores estén en apuros de tiempo, y exigirá el cumplimiento de las decisiones que se hayan tomado, y cuando corresponda impondrá las sanciones a los jugadores llegado el caso. Ahora bien, un árbitro de ajedrez no solamente está hecho de situaciones técnicas, de situaciones instruccionales, académicas, y por supuesto de una buena participación en eventos deportivos, de una gran práctica competitiva, sino que también está sujeto a modos de formación o propiedades de formación, las cuales tienen que ver con su temperamento y el carácter, que va a ser la parte moldeadora de ese temperamento, y que tienen que verse como unos elementos de juicio a la hora de catalogar a las personas como personas capaces de absorber este tipo de actividades. Numerando estas propiedades, nos encontramos que un árbitro de ajedrez debería o debe poseer propiedades éticas y morales de formación muy particular, y estas deben ser de excelencia dialéctica y filosófica, es decir, tener capacidad de racionamiento, tener capacidad filosófica para entender los diferentes articulados y las propiedades de articulación que existen en esas premisas o en esos incisos de los diferentes artículos del ajedrez. También se dice que todo árbitro debe poseer la competencia necesaria, el debido juicio y una absoluta objetividad. A pesar de que los autores o actores que se suscitan dentro de una competencia ajedrecística son sujetos en primeras instancias, también existe el hecho de que al analizarlos llegan a convertirse en objetos de juicio, y por lo tanto el árbitro tiene que tener la suficiente pericia para poder maniobrar sobre la condición de objeto de estos participantes. Para ello, por supuesto, debe establecer un criterio justo y poner encima de ello también situaciones de carácter experimental que en la mayoría de los casos deberían llevar a la solución de problemáticas reglamentarias, incluso aquellas que no aparecen dentro del reglamento. El árbitro de una competición está llamado por las instituciones, es contratado por instituciones, y estas instituciones delimitan el número de árbitros que pueden participar en esos torneos según sus asuntos administrativos, presupuestarios, logísticos, organizacionales. Las instituciones determinarán el número de árbitros que debe existir en una competencia, pero también este número de árbitros dependerá del tipo de torneo que se está realizando, si es un torneo individual o por equipo, y también del sistema de partidas que se van a jugar en los diferentes torneos, a saber, sistemas round robin, sistemas suizos, sistemas por nocaut, encuentros directos e indirectos. El número de participantes va a ser determinado
por estas circunstancias y de acuerdo también a la importancia que puedan tener los eventos competitivos. Normalmente en un torneo existe un árbitro principal y un árbitro adjunto y un número de árbitros auxiliares o de mesa. La FIDE ha estimado que el mayor cubrimiento que puede tener un árbitro dentro de una competencia ajedrecística está en el orden de las 3 mesas o 3 tableros. Quiere decir que un árbitro por cada 3 mesas nos daría un árbitro por cada 6 jugadores. Sin embargo, esto se puede flexibilizar y llegar a tener una disposición de un árbitro por cada 20 o 25 jugadores. En casos especiales, por ejemplo en partidas de desempate con la supervisión adecuada, ¿verdad? Esto podría variar y podrían ser nombrados árbitros asistentes en el caso de que los árbitros de mayor pericia no sean existentes dentro de los eventos deportivos. También deberíamos hablar de los requisitos morales y éticos, así como de los técnicos que pueden tener los árbitros a la hora de participar en torneos de ajedrez. Estos deberían ser: primero, comportamiento digno y respetuoso. Esto sin distinción con jugadores, capitanes, organizadores y espectadores. Los árbitros deben comportarse de una manera adecuada, disciplinada, respetuosa, responsable y sobre todo mostrando una moral que pueda cubrir las expectativas de todos estos participantes. Segundo, el árbitro debe tener excelente responsabilidad, una buena presencia física, una buena disposición mental y una buena participación psicológica. Cuando hablamos de presencia física, no solamente estamos hablando de una buena vestimenta, sino que estamos hablando de que el árbitro se presente con hidalguía, se presente con sobriedad al torneo de ajedrez y que pueda ser identificado no solamente por algún tipo de logo o vestimenta, sino que también pueda ser identificado por su prestancia dentro de la sala de juego. Tercero, el árbitro debe tener propiedad, aplomo y cautela en la supervisión de los juegos y en los momentos de acción directa sobre los mismos. Es decir, ningún árbitro puede llegar a dilucidar asuntos de laudos arbitrales mostrando demasiada agresividad o demasiada cautela. Demasiada timidez también puede ser motivo de discrepancias, motivo de distorsión de las decisiones de los árbitros y de la credibilidad que pueda tener este ante los jugadores. Más bien, un árbitro debe presentar mucho aplomo, presentarse como una figura incólume y representativa para que sea tomados sus juicios con la debida credibilidad. Cuarto, el árbitro debe ser un canalizador y catalizador de los temperamentos y acciones de los jugadores, evitando cualquier disputa durante las partidas, y cuidará de la buena imagen del torneo. A veces observamos árbitros en los eventos deportivos del ajedrez que se dejan avasallar por los jugadores o por delegados, capitanes, y esto no es bueno. El árbitro debe tener la suficiente potestad, debe tener la suficiente maniobrabilidad y el suficiente dominio de escena para no dejarse apabullar por los distintos participantes que hacen juego dentro de un torneo de ajedrez. Así como vemos en otras disciplinas deportivas donde las decisiones y la presencia del árbitro son respetadas, asimismo en el ajedrez deberíamos buscar a que los árbitros sean respetados dentro de la problemática de la supervisión, la observación y la impartición de laudos arbitrales, sin que en la mayoría de los casos, o en un sentido muy mínimo, estas decisiones puedan ser sometidas a un juicio innatural de los que participan o de los que son objetos de las diferentes sanciones que se puedan impartir. En quinto término tenemos que el árbitro debería tener un absoluto dominio
en el manejo del material de juego, principalmente en el conocimiento de la configuración de los relojes de ajedrez. Como bien sabemos, hoy en día existen una amplia cantidad de marcas y de relojes, no solamente de carácter analógico, sino también de carácter digital, que muchas veces meten en problemas a los árbitros, principalmente no partiendo del hecho de que sea en el inicio del torneo, donde quizás los árbitros pueden salir con mejor pie a este tipo de problemáticas, sino que se presentan en situaciones durante la partida y que dejan al descubierto la impericia de los árbitros para manipular o configurar los relojes. Esto retrasa las rondas, retrasa los eventos y por supuesto el árbitro pierde credibilidad de manejo de estos aparatos ante tanto la organización, que es el que lo contrata, como también ante los jugadores que necesitan salir de la manera más rápida y expedita de esta problemática con los relojes de juego. En sexto lugar, el árbitro debe ser conocedor de la labor informática para el manejo de computadoras, laptops, videos, proyectores, tableros electrónicos, tabletas, etc. Como sabemos hoy en día, la labor o la tecnología informática ha dotado a la disciplina del ajedrez de una amplia gama de laboriosidad técnica, porque los software, los algoritmos matemáticos, los algoritmos virtuales han permitido la superación o la facilitación del manejo de las actividades ajedrecísticas en amplio espectro, pues. Sin embargo, también es cierto que esta amplia gama de situaciones virtuales ha comprometido a diferentes árbitros que quizás por ciertos tabúes o por ciertas impericias de instrucción académica o de instrucción intelectual o de instrucción cultural no logran el manejo de estos elementos que son coadyuvantes de los sistemas de perfeccionamiento ajedrecístico. Por lo tanto, es un buen consejo para los árbitros de que mientras se van formando dentro de los rigores de técnicos del juego, también se vayan formando en el conocimiento de la labor informática, que va a ser punto coadyuvante, punto esencial en su labor como protectores de los torneos de ajedrez. En séptimo caso, tenemos que los árbitros deberían conocer con integridad el funcionamiento de los principales y oficiales programas de emparejamiento. Los principales programas de emparejamiento que tenemos hoy en día bajan de la oficialidad y del avalúo de la Federación Internacional de Ajedrez, y algunos antiguos todavía se mantienen vigentes y otros tantos novedosos son la punta del iceberg de la ayuda informática que generan sobre los diferentes torneos y sobre los diferentes participantes en estos eventos. Programas como el Swissmaster, el Chess, el Swing Manager, el Protos, son todavía el Vega, también tenemos un nuevo programa de la Federación Internacional de Ajedrez. Son programas que han estado ayudando a los árbitros para hacer torneos de manera más directa, más expedita, más confiable, a pesar de que siempre es bueno confiar también en la mano experimentada de árbitros que también generan sus pareos de manera manual. Y este es un consejo que se sigue dando dentro de las situaciones reglamentarias de la Federación Internacional de Ajedrez, sobre todo en sus handbooks, los cuales obligan a los árbitros a llevar los pareos manuales conjuntamente con los pareos de carácter informático que realizan estos programas o software de algoritmo de formación de pareos. Por último, el árbitro debe dominar sin detrimentos de ninguna especie, o por lo menos poseer conocimientos básicos estructurales sobre el ensamblaje de estas modalidades de pareo, también sobre los sistemas de juego, sistemas de desempate y publicación adecuada de resultados y tablas de cualificación. Los árbitros muchas veces son reclamados porque no existen en la sala de juego la suficiente información sobre cómo se va dilucidando o va recurriendo el evento en sí. También sobre su falta de pericia para manejar
los sistemas de emparejamiento y para informar sobre situaciones de ranking, situaciones de desempate, y esto molesta muchas veces a los jugadores. Sin embargo, es bueno informar que, aunque los árbitros no están obligados a informar directamente a cada jugador sobre la forma como ha ido corriendo su participación en un evento del ajedrez, tampoco pueden ser desconocedores de las diferentes magnitudes o de los diferentes conocimientos que deben tener para informar sobre diferentes tipos de comportamientos de las tablas de calificación o de cualificación durante un evento deportivo del ajedrez. Ahora bien, así como hemos informado cuáles deben ser las acciones que los árbitros deberían tener durante un torneo, también debemos informar sobre aquellas acciones que no deben formar parte de la figura de un árbitro de ajedrez. En primera instancia, un árbitro nunca debería ausentarse del área o la sala de competencia, y no lo debe hacer sin el permiso de su superior inmediato. Hay árbitros que tienden a ausentarse consecuentemente o muy rutinariamente de las rondas, o durante momentos de las rondas no se les ve por la sala de juego, se encuentran en los sanitarios, se encuentran en las salas anexas de análisis, se encuentran en las cafeterías, se encuentran en los restaurantes, o quizás incluso se toman la libertad de alejarse en espacios más alejados de la sala de juego, y esto deja un vacío que indudablemente es detectado por muchos participantes o muchos personeros del torneo, y que al fin y al cabo se pueden convertir en un detrimento de la imagen del árbitro que acometió tal acción. Por lo tanto, es bueno no tomar este tipo de situaciones como algo habitual. Segundo, ¿un árbitro debe llevar con atraso a los torneos? No. Los árbitros nunca deben llegar con atraso a los torneos. La FIDE sugiere un tiempo prudencial para que los árbitros se presenten, por ejemplo, a la primera ronda de la competencia, y esta debe ser de 1 hora de adelanto. Yo diría que una manera de hacer más responsable esta normativa sería obligar a los árbitros a que incluso estuvieran mucho antes de 1 hora, antes de sus obligaciones como árbitros de mesa, o como árbitros principales, o como árbitros auxiliares, estar en la sala de juego, incluso en los momentos en que las personas que hacen la logística de colocación de mesas y las que administran los espacios dentro de la sala de juegos están tratando de crear el ambiente del área de competencia. Los árbitros deben estar presentes allí para aportar una ayuda y poder hacer más llevadero estas actividades de conformar lo que se llama el ambiente de juego. El árbitro no debe hablar o tertuliar con jugadores, espectadores, organizadores o con compañeros árbitros durante la labor de supervisión de las partidas. Se ve como muy mala seña árbitros que se la pasan hablando, son inquietos y tratan de sobrellevar esta inquietud por la vía de estar haciendo comentarios dentro de la sala de juego, muchos de ellos hasta de manera irresponsable, porque no hacen el silencio adecuado y perturban las partidas de ajedrez o la reflexión de ciertos jugadores, algunos de ellos muy delicados, que se quejan ante cualquier tipo de ruido. Y que esto venga de los espectadores, por supuesto se entiende, pero cuando viene de un árbitro se ve muy mal que la persona que está supervisando y que está llevando, si se quiere, a buen recaudo las acciones de un torneo de ajedrez, esté tratando de perturbar o no sienta la debida responsabilidad en guardar el debido recato, el debido silencio dentro de una sala de competencia. Los árbitros deben evitar discutir con los jugadores y también con otro tipo de personeros como delegados o capitanes durante la impartición de laudos. Los árbitros no deben tomar bebidas
no deben comer, no deben fumar durante sus labores de supervisión de las partidas. Esto se ve bastante grotesco, bastante mal, y es por supuesto adecuado de que los árbitros antes de comenzar las rondas sepan hidratarse, sepan alimentarse bien, para que durante la competencia no se les vea en este tipo de acometimientos que pueden incluso propagar una especie de vicarismo en la sala de juego, y también hacer ver a los jugadores que pueden darse el lujo, o a cualquier espectador, o a cualquier suborganizador, o a cualquier delegado de equipo o asociativo o directivo, y se les vea también ingiriendo bebidas, comiendo y fumando dentro de la sala de juego. En esta situación, los árbitros nunca deben rehuir sus responsabilidades de asignación de laudos o responsabilidades de sus áreas de trabajo. Esto se refiere al hecho de que cuando a un árbitro se le llama a una mesa para que tome una decisión, debe hacerse responsable de este llamado, acudir a la mesa a la cual se le está citando y resolver cualquier tipo de disyuntiva o coyuntura que se presente en esa instancia, para impartir laudos o establecer sanciones de cualquier tipo. Peor aún cuando se les llama a un árbitro y este sale corriendo fuera de su área de trabajo y le deja la responsabilidad a cualquier otro árbitro que está cubriendo otros espacios. En séptima situación, los árbitros deberían evitar discutir con los compañeros árbitros sobre decisiones o laudos arbitrales. Ya los decisiones arbitrales o laudos que hayan tomado los compañeros son responsabilidad de ellos mismos, y no tiene por qué un árbitro someter eso a discusiones, incluso de manera airada, como hemos observado en ciertos torneos, dejando muy mal parado a su compañero. Independientemente de que su decisión sea acertada o no, los árbitros, como los bomberos, no se deben pisar la manguera, y por lo tanto a cada árbitro le debe tocar o competir alguna área de juego en la cual tiene potestad para decidir. En resumidas cuentas, ciertos árbitros que se sienten con mayor jerarquía que sus compañeros inciden en muchas ocasiones invadiendo esa área de decisiones de los compañeros y los ponen en tela de juicio, lo cual no solamente afecta la credibilidad del árbitro que tomó la decisión, sino de todo el sistema organizativo donde están participando todos estos técnicos de los asuntos reglamentarios. 8. Hacer comentarios de pasillo sobre decisiones de laudos tomados durante una ronda o torneo por el mismo o por otros árbitros. Indudablemente aquellos árbitros que se toman la libertad de hacer comentarios en la sala de juego, en los pasillos de la sala de juego, en las áreas anexas de la sala de juego sobre decisiones, criticando las decisiones tomadas o avalando o orgulleciéndose de sus decisiones, solamente llegan a ser personas que son tomadas como indignos dentro de una competencia deportiva. Llegan a ser más criticados que vanagloriados, y esto por supuesto hay que evitarlo. Cuando se toma una decisión arbitral, los árbitros sencillamente la deben asumir con responsabilidad y dejar que el tiempo diga si estas decisiones fueron asumidas con el absoluto juicio que exige el reglamento del ajedrez o las leyes del ajedrez FIDE. Número 9. Discutir o criticar a voz populi los pareos realizados por colegas durante una competencia y sobre la conveniencia o no de sus publicaciones o anulaciones. Indudablemente, cuando se publica un pareo, ningún árbitro está capacitado para discutir ese pareo, sobre todo si este pareo viene de un software especializado, de una mesa técnica que lo ha corregido, y por cuestiones de carácter de juicio propio considera que el pareo está mal hecho. El árbitro se coloca en posición de crítica destructiva y lo refiere a voz populi a los participantes, ya sean espectadores o jugadores. Debe evitarse ese tipo de comentarios o reservarse ese tipo de comentarios, y si lo quiere hacer, sencillamente dirigirse hasta la mesa técnica y hacer la observación o la objeción pertinente a lo que él considere que
puede llegar a ser un error del sistema de emparejamiento o de los software o de los mismos árbitros que estaban allí, que no observaron un detalle de emparejamiento, y que solicite, por supuesto, una revisión del pareo solamente antes de que este se publique. Así, por supuesto, se hará más sana la situación entre compañeros de trabajo, y por supuesto más creíble para todo el compendio de participantes dentro de un torneo la participación y el juicio de los árbitros de ajedrez. Número 10. El árbitro no debe parcializarse en favor de cualquier jugador al momento de tomar alguna decisión o impartir cualquier asunto o laudo arbitral. Es bastante indolente cuando un árbitro se parcializa o trata de hacer una corrección sobre una acción de jugadores, tomando en cuenta que él tiene alguna preferencia por alguno o alguna de las participantes dentro de la problemática, o por lo menos su acción va a dejar ver que hay un grado de parcialización en ese aspecto. Esto, en resumidas cuentas, es hasta castigado por el reglamento anti-cheating de la FIDE. Número 11. El árbitro no debe tomar como verídica o elemento de juicio la opinión de observadores o espectadores para impartir un laudo arbitral o una sanción de juego. He observado en diferentes discusiones de grupos de árbitros nacionales e internacionales de que se ha discutido este tópico sobre si es posible que un árbitro llame a un espectador o llame a un testigo para tomar una decisión arbitral dentro de una problemática de partida. Y indudablemente el mismo reglamento sugiere que los testigos o observadores o espectadores no pueden estar participando de las decisiones arbitrales, ni siquiera en aquellos casos cuando el árbitro, por cuestiones de carácter administrativo de las competencias, desde el punto de vista técnico, coloca en las mesas a observadores para que vigilen las diferentes situaciones que se presentan durante una partida y buscando a que éstas puedan ser corregidas de la mejor manera. Aunque esos observadores pueden estar observando o pueden estar avalados por el árbitro, siguen siendo eso, testigos de segunda, testigos meramente ocasionales, y se está muy mal que un árbitro que ni siquiera puede tomar como elemento de juicio un video o una grabación de una acción ajedrecística para impartir un laudo, lo haga partiendo del hecho de que se le hizo una sugerencia a un observador, un espectador dentro de la sala de juego. Número 12. El árbitro nunca se debe negar a acompañar a sus compañeros en la supervisión de las partidas en el caso imperioso de que alguno de ellos lo necesitase. Si algún compañero durante la realización de una partida tiene que ausentarse de su área de competencia, tiene que haber la posibilidad de que sea suplido por otro árbitro, ya sea auxiliar o ya sea de mesa. Yo, como árbitro principal de muchos torneos, a veces me he tenido que colocar en una labor de cubrir a un compañero de mesa que por alguna situación grave o alguna situación imperiosa ha tenido que ausentarse de su posición en el cubrimiento de partidas de ajedrez, sobre todo en aquellas donde hay un clima de finalización y se necesita tener un árbitro presente en ese momento. Por lo tanto, siempre tiene que haber esa forma ética de ver el comportamiento recíproco, donde los árbitros debemos cuidarnos las espaldas unos con otros. Las herramientas técnicas y personales del árbitro de ajedrez. Bueno, aquí indudablemente tenemos que ser un poquito menos extenso, ¿verdad? Y no, la presentación que les dejamos a todos ustedes deja ver que los árbitros, y muchos de ellos que he conocido, no se preocupan solamente de la indumentaria
o la vestimenta que deben hacer los representativos en la sala de juego, sino que también se preocupan por tener dentro de sus propiedades maletas, bolsos, bolsas. Conocemos árbitros que llevan casi de todo, desde una hormiga a un elefante, pero tienen la propiedad de llevar a la sala de juego diferentes utensilios para hacer más fácil su labor. Incluso aplaudimos a aquellos árbitros que se ven muy organizados, llevando sus anotaciones en cuadernos, libretas de anotaciones, cuartillas de papel, y que llevan una lista adecuada de los pormenores, incluso un informe ronda a ronda. También se preocupan por llevar en sus bolsas lápices, bolígrafos, portaminas, carpetas de archivaje, sacapuntas, borradores, y pare usted de contar. Aunque esta lista se hace extensa hasta unos 40, 50 utensilios que deberían ser potestad o obligaciones de la parte organizadora otorgarlas a la sala de competencia y tenerlas ahí. Indudablemente hay ciertos árbitros que se preocupan por tener este tipo de elementos en su poder para hacerle un poquito más sencilla la labor a los organizadores y para no tener que colocarle a cada árbitro este tipo de herramientas que pueden hacerle más fácil su labor como representantes o defensores de las situaciones de juego. Todos estos utensilios son sin duda, repito, en primera instancia, elementos que deben ser dotados por los organizadores, pero muchos árbitros que son de absoluta rigurosidad, de una gran responsabilidad y presencia, llevan en sus soportes la gran mayoría de estos utensilios. Y bueno, ellos aseguran que esta es una forma de evitar depender radicalmente o totalmente de circunstancias fortuitas o furtivas y ensayos improvisados de los organizadores. De igual manera, el árbitro de ajedrez estará o debe estar previsto de un absoluto conocimiento, dominio y manejo de las leyes del ajedrez, lo cual representará su principal herramienta del discernimiento y del trabajo, del área de juego, de la competencia viva. Y esto es sugerido en varias partes de la reglamentación FIDE, recalcado continuamente. Ningún árbitro puede esperar a convertirse en un excelente participante, un excelente cultor del manejo del arbitraje, si no tiene un pleno dominio de las leyes del ajedrez, y no solamente dominio, sino también comprensión de las mismas. Las regulaciones sobre sistemas de emparejamiento, modalidades de torneo, sistemas de desempate, manejo de tablas de calificaciones y cualificaciones, la construcción y certificación de rating, ELO, normas y títulos, así como un amplio dominio del handbook de la FIDE, es lo que dota al árbitro de ajedrez de una portentosa coraza. Esta coraza lo protege de esas duras luchas que debe tener continuamente y consecuentemente con todas las figuras que se mueven dentro del difícil medio de la competencia deportiva del juego de ajedrez. Algunos árbitros no son muy objetivos con esta situación y en la mayoría de los casos terminan por ser víctimas de lanzas de armas puntiagudas que lo atraviesan sin ningún tipo de decoro, porque no posee esa portentosa coraza de la cual estamos hablando, que está determinada por el manejo de toda la dialéctica de juego que pueda presentarse a la hora del conocimiento exacto de las reglas y de las leyes del ajedrez de la FIDE. Un aspecto importante en el conocimiento es la formación deontológica y dialéctica del árbitro de ajedrez. No solamente se trata de deletrear, de parafrasear, de repetir como loro un artículo o una ley, sino que se trata del hecho de entenderla, de comprenderla y también de establecer, cuando sea necesario, una jurisprudencia y presentar hechos análogos, pues, de los asuntos legales y reglamentarios del ajedrez, sucesos viejos, sucesos aledaños que tienen que ver con la situación que se está presentando en ese momento y que el árbitro va a tomar como referencia para resolver esas disyuntivas. Algunos árbitros, por no decir todos, se ahorran soberanos problemas al poseer la habilidad y la destreza otorgada por el estudio y la experiencia previa
en asuntos arbitrales o impartición de laudos arbitrales, aunque no lo hayan vivido o no hayan sido protagonistas de esos sucesos. Bueno, también tenemos que hablar sobre árbitros de ajedrez y sus titulaciones. Como es bien sabido, existen diferentes magnitudes, diferentes instituciones dentro del compendio participativo y representativo del ajedrez, dentro del ámbito regional, nacional, internacional. La Federación Internacional de Ajedrez ha establecido dos títulos principales para la homologación de actitudes instruccionales, académicas, técnicas de los árbitros, y estas, después de una disciplinada y consecuente laboriosidad de experiencias, ¿verdad?, donde se obtienen títulos. Esos títulos se refieren a la obtención del grado de árbitro FIDE y también a la obtención del título de árbitro internacional. Más allá de estas situaciones también están los árbitros lectores o árbitros lectors, que son más bien títulos como de carácter disciplinario y académico, y están también los árbitros seniors, que son estos títulos de carácter nobiliario, pues, no muy bien referidos en la nomenclatura ajedrecística, pero que existen para la FIDE y que son de respeto absoluto para la FIDE. Por ejemplo, los árbitros lectors son aquellos que se consideran que están capacitados para observar, criticar y transformar las leyes o los diferentes artículos o estructuras lingüísticas o gramaticales o técnicas de los reglamentos de ajedrez. Además, bueno, las asociaciones o federaciones nacionales de cada país tienen la potestad de crear diversas jerarquías para sus árbitros, que van desde árbitros de clubes, árbitros provinciales, estatales, regionales y árbitros nacionales. Por supuesto, estas instituciones y ámbitos participativos determinarán las pautas y las normas o, como es bien dicho, las condiciones para alcanzar los títulos de los diferentes aspirantes a árbitro de ajedrez. Como normas generales, bueno, los aspirantes a obtener cualquier título de árbitro en cualquier rango deberían pasar por los siguientes parámetros cualificadores. En primera instancia, deben poseer una dilatada competencia en torneos de ajedrez. Esto es innegable, ¿verdad? Luego, deberían tener el conocimiento reglamentario de las leyes de competición y, por supuesto, de las leyes del ajedrez. Luego, deberían presentarse o deberían ser observadores en seminarios de árbitros de ajedrez que sean avalados por los entes supervisores del juego, pues. También es necesario la presentación de evaluaciones, exámenes teórico-prácticos avalados por las comisiones técnicas o las subcomisiones técnicas de nacionales o internacionales. Y bueno, en última instancia también debemos hablar sobre la aprobación de normas obtenidas por su participación en torneos oficiales. ¿Cuáles son los requisitos para el título de árbitro estatal o regional? La Federación Venezolana de Ajedrez crea, por supuesto, dentro de su compendio reglamentario ciertas normas para las asociaciones, clubes, para que también le den forma o formato a la jerarquización o la formación de personas dentro de los niveles de aspiración a convertirse en árbitros de cualquier estirpe, pues de cualquier instancia. En primera instancia, por ejemplo, para ser árbitro regional, y repito, esto va a ser de diferentes situaciones en diferentes regiones. Por ejemplo, Carabobo tenemos nuestro régimen de participación, nuestros requisitos esenciales para convertirse en un árbitro, y quizás Lara tenga otro, Nueva Esparta tenga otro, el distrito tenga otro, pero siempre van a ser bastante genéricos. Y bueno, aquí podríamos señalar los siguientes aspectos. Número 1, un árbitro debería tener una edad igual o mayor a los 18 años. Número 2, él debería tener un profundo conocimiento del reglamento y de las leyes del ajedrez FIDE. Número 3, su participación o su competencia deportiva debería resumirse a por lo menos 3 torneos oficiales institucionales de nivel estatal. Número 4, la participación obligada en un seminario para árbitros estatales. El número 5,
la aprobación de una evaluación o examen teórico práctico que habilite una confirmación de su aprendizaje y de su capacidad de comprensión de los diferentes aspectos reglamentarios. Y por supuesto el número 6, que esta persona sea propuesta y avalada por su respectivo club, su respectiva escuela, la academia de origen, ante la respectiva asociación y ante la comisión de árbitros o la comisión técnica de árbitros de su respectivo estado. ¿Cuáles son los requisitos para el título de árbitro nacional? Bueno, esto ha pasado de diferentes situaciones de una época en otra. Dentro de los estatutos de la Federación Venezolana de Ajedrez se imparten ciertos requisitos, pero muy recientemente la Comisión de Árbitros de Venezuela esgrimió o presentó un borrador para la obtención de título de árbitro nacional que imagino debe haber sido aceptada por la Junta Directiva o por la Comisión Técnica Nacional para ser insertada dentro de los requisitos o reglamentaciones o pauta o convencionalismo para poder aceptar la homologación de personas hacia los títulos de árbitros nacionales. Primero, esta persona debería estar acreditada como árbitro, ¿verdad?, regional, como árbitro asistente. Número 2, las normas utilizadas para la obtención del título de árbitro previamente como asistente o regional no podrán ser usadas para la obtención del título de árbitro nacional. Número 3, un seminario arbitral debería ser aprobado por esta persona con un mínimo de un 80% de afirmación en su evaluación. El número 4 es que esta persona debería presentar 2 normas que van a ser convalidadas por los árbitros nacionales FIDES o por los árbitros internacionales que tengan como responsabilidad, dependiendo de que también sean árbitros con licencia, definir que esta persona es cierto que participó en clasificatorios nacionales, por ejemplo, un campeonato nacional de la juventud, un campeonato nacional escolar, que le van a dar la probidad para conseguir esas normas. Luego tenemos que también esta persona debe recibir o debe ser poseedora de una norma convalidada por los árbitros nacionales FIDE o internacionales. Estos árbitros con licencia determinarán que puede ser válido hasta un torneo rápido o blitz, pero que este tenga un mínimo de participantes de 30 jugadores. También se puede aceptar una norma convalidada por árbitros nacionales, FIDE e internacionales si esta persona participó en un torneo abierto, IRT, International Rating Tournament, que es un torneo de rating internacional. Y en la sexta premisa, esta persona debería presentar 3 normas que van a ser convalidadas por árbitros nacionales FIDE internacionales con licencia. Cuando hablamos de convalidada, estamos diciendo que estas normas van a estar firmadas, van a estar avaladas por los árbitros principales de esos eventos en los cuales participó la persona que trata o aspira a llegar a ser árbitro nacional. Y bueno, los campeonatos nacionales son los eventos que pueden dar este tipo de normas. Principalmente estaríamos refiriéndonos, por ejemplo, a un campeonato nacional de máxima categoría, a un campeonato nacional de expertos y maestros, y probablemente algún ITT o IRT de magnitud jerárquica dentro de los campos de juego de la Federación Internacional de Ajedrez. Ahora, dentro de lo que son los requisitos que aspira, debe tener la persona para llegar a ser árbitro FIDE, ya esto en el ámbito internacional, la Federación Internacional de Ajedrez exige una serie de requisitos que ustedes la van a observar en la presentación de este seminario, y que por supuesto no las vamos a leer todas acá, pero de manera general no se diferencian mucho de lo que hemos hablado anteriormente, de lo que deben ser las propiedades que deben esgrimir los árbitros, ¿no? Y también, bueno, existen esas distinciones que se refieren a la creación de árbitros FIDE
dentro de ciertas instancias que no propiamente son la FIDE, sino que también está el ICCA, el ISSSE o el ICCA, esto es refiriéndose a instituciones que acobijan incluso a jugadores especiales con deficiencias visuales o discapacidad motora. Y también, bueno, tienen que presentar sus exámenes y hacer sus normas al igual que cualquier árbitro convencional. Por supuesto, para lograr una máxima efectividad en el requisito de convertirse en árbitro FIDE, la mayoría de los aspirantes deberían tener por lo menos un 80% de aceptación o de participación o de homologación o de evaluación aceptada dentro de competencias donde han participado como árbitros asistentes o árbitros principales. Y bueno, también haciendo alusión a que los seminarios son importantes, los talleres de arbitrales de la FIDE son importantes y que las solicitudes deben ser llenadas o referidas por parte de cada una de las federaciones que promulgan a cada uno de sus afiliados que quieren convertirse en árbitro FIDE. Y también tenemos los requisitos para el título de árbitro internacional, que son bastante parecidos también a los criterios para homologar títulos de árbitro FIDE, y que indudablemente en ciertos aspectos lo que son la jerarquía de los torneos donde tiene que participar son de mayor rigurosidad, de mayor contemplación técnica y de mayor importancia, pero sin embargo siguen siendo normativas que lo que exigen es la máxima participación en eventos de jerarquía por parte de las personas aspirantes. Bueno, asumiendo que ya estamos llegando al final de esta presentación, por el día de hoy vamos a ver ciertas preguntas que se pueden presentar. Vamos a ver, nos refieren aquí una pregunta que dice: maestro, para llegar a ser árbitro FIDE necesariamente se tiene que ser árbitro nacional. Bueno, la respuesta es sí. La Federación Internacional de Ajedrez exige que todo aspirante a árbitro FIDE debe cumplir con el requisito de ser árbitro nacional. Algunos discuten estas cosas de manera bastante acuciosa, porque se ha presentado casos de personas que con muy poca experiencia como árbitros son catalogados para participar en seminarios de la Federación Internacional de Ajedrez, los cumplen y después pasan incluso por alto lo que deben ser las experiencias dentro de un régimen de participación regional. Y esto a veces molesta porque hay personas que tienen mayores participaciones dentro del ámbito regional, que han luchado durante varios años para convertirse en árbitros nacionales y no lo logran por diferentes razones. Sin embargo, nunca tienen la oportunidad de ser convocados para participar en eventos nacionales para poder optar a sus títulos de árbitros nacionales. Nos preguntan por aquí cuándo será el próximo seminario. La segunda parte de este seminario es el 8 de mayo, y la tercera parte del seminario será el 14 de mayo. O sea que tenemos bastante tiempo para analizar estos preceptos que hemos impartido en este primer curso y también hacer un poquito de recapitulación y reflexión sobre lo que son los aspectos básicos del ajedrez. Otra pregunta que me hacen por aquí es: maestro, se necesita, ¿qué entiende usted por un jugador de primera categoría? Bueno, ya dijimos anteriormente, o lo hemos señalado en otras intervenciones, que la FIDE sugiere que un árbitro internacional por lo menos debería ostentar un título de primera categoría. Esto ha sido discutido en muchas situaciones, porque desde que aparecieron los reglamentos, por ejemplo, el artículo 10.2 del reglamento, que se refería a situaciones de juego donde un jugador que estando apremiado o teniendo 2 minutos o menos en su control de tiempo podía ya convocar al árbitro y solicitar tablas, se analogó esto con los problemas de que el árbitro tendría la suficiente capacidad técnica para
definir lo que es una partida, tablas, por valores de carácter técnico. Y esto, por supuesto, llevó a la FIDE a sacar el 10.2 de la reglamentación principal y convertirla sencillamente en una directriz anexa, ya que el 10.2 ocasionó bastantes problemas a los árbitros, sobre todo aquellos que indudablemente no tenían una capacidad técnica de primera categoría para dilucidar si una partida era tablas o no de manera legal. Indudablemente, siempre que se estudian estos problemas de carácter arbitral, siempre se debe entender que un árbitro no está allí para dilucidar situaciones técnicas del juego, sino para impartir laudos arbitrales, y siempre debe esperar a que haya por lo menos una caída de banderas o de que haya algún discernimiento de la partida de acuerdo al artículo número 5 del reglamento, que sugiere sobre la finalización de la partida, y indudablemente también sobre los asuntos disciplinarios del juego, ya que si un árbitro observa que un jugador se ha estado comportando mal durante la partida, durante todo el torneo, puede incluso tomar decisiones sobre los laudos arbitrales al momento de definir un juego. Pero en asunto de que un jugador, un gran maestro que es árbitro, tome una decisión, o un jugador o una persona que no es ni siquiera jugador y sea árbitro y tome una decisión arbitral, esta lo que debe estar es absolutamente compaginada con los asuntos reglamentarios y las leyes del ajedrez FIDE. Recuerden ustedes que una jugada ilegal o un asunto ilegal o una irregularidad es sencillamente algo que el reglamento prohíbe hacer, y yo no creo que haya nada más fácil que leerse un reglamento y ver qué acciones son sencillamente aquellas que no son permitidas por ese reglamento el cual manejamos, ¿verdad? Entonces, también debemos señalar de que aunque la FIDE sugiere que los jugadores de primera categoría son aquellos que tienen mayores posibilidades de convertirse en árbitros internacionales, también debemos tomar en cuenta que la jerarquía de los árbitros va desde simples árbitros regionales o de clubes a árbitros internacionales. Y indudablemente un jugador de primera categoría es un gran maestro de ajedrez. Diferentes instituciones crean diferentes tipos de criterios para decirle a un jugador que es de primera categoría. Por ejemplo, en Venezuela, un jugador de primera categoría es aquel jugador que tiene 1800 puntos hacia arriba. Pero eso no quiere decir que un jugador que tenga 1700, 1600 puntos pueda entender o comprender el ajedrez desde el punto de vista técnico. Una cosa es comprender o entender filosóficamente el ajedrez, y otra cosa pararse a jugar una partida y ganarle una partida a un gran maestro de ajedrez. Analogando esto con los sentidos de que un árbitro y un jugador deberían estar equiparados para hacer funciones como jugador o como árbitro, y que esto le sirva al uno y que le sirva al otro, yo siempre he dicho que un buen jugador debe ser un buen árbitro de ajedrez, y un buen árbitro de ajedrez debe ser un buen jugador. Bueno, aquí hay otras preguntas para finalizar. También te está preguntando sobre ya dije sobre la siguiente etapa de los seminarios. Se habla sobre si vamos a hacer evaluaciones. Por supuesto, todo seminario debe de tener algún tipo de evaluación. Aquí me preguntan también si se va a dar algún tipo de material para las evaluaciones. También eso también se va, aunque no va a ser nada extenso, porque son cosas demasiado rigurosas. A veces cuando tratamos de impartir documentaciones o herramientas para el entendimiento del ajedrez, sabemos que el ajedrez es una disciplina bastante extensa y que por lo tanto es bastante difícil para todos. Eso tiene que ser una labor particular, así como el jugador de ajedrez debe formarse dentro de un laboratorio particular y ser un ratón de biblioteca, de internet. Hoy actualmente se habla de internet, no se habla de biblioteca, pero debe ser un investigador nato. O sea, nosotros no estamos acá tampoco para dotarlos a ustedes de una fuente de información numerosa, sino para conllevarlos dentro de los requisitos más importantes, genéricos, para que ustedes vayan entendiendo las situaciones más recurrentes de la disciplina. Bueno, muy agradecido por su participación. Un saludo a todos los que también igualmente nos están enviando felicitaciones a través de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales, y todos aquellos que, aunque no están presentes ahorita dentro del taller, del seminario, también se han hecho voceros de esta misma actividad,
la gente de Fundadeporte, la gente de la Asociación de Ajedrez de su directiva, de la Federación Venezolana de Ajedrez, de los diferentes gremios de las comisiones de trabajo de la federación, de las instancias internacionales que están pendientes de este tipo de seminarios, de los árbitros internacionales. Tenemos que hacer un llamado también a una mayor participación por parte de los colegios, de las escuelas, de las academias públicas de educación, para que se sumen a este tipo de actividades. Y recuerden ustedes que nosotros tenemos en Venezuela un proyecto nacional de ajedrez en las escuelas. Tenemos que salvaguardar y cultivar esta iniciativa que data del año 2005 y que no hemos sabido conllevar de manera adecuada. Estoy seguro que si transformamos los colegios, las escuelas, las universidades en semilleros, vamos a tener una más amplia participación en esta hermosa disciplina, que no es porque yo la haya practicado durante 30 y tantos años, puedo hablar muy bien de ella, sino que sé de manera experimental y de manera filosófica, dialéctica y vivencial de que es una de las mejores cosas que puede aportarse al ser humano en estos tiempos y en cualquier tiempo. Debemos, como cultores del ajedrez, hacer representativa esta disciplina y hacerla llegar a todos los rincones de este planeta para que sea utilizada como una herramienta de exaltación cognitiva, intelectual y cultural. Nuevamente, una invitación para el próximo seminario, nivel medio. Se despide de ustedes el árbitro internacional José Gauna.